la segunda clase y vamos a trabajar en función de el siguiente nombre de esta clase, se llama la migración, una cuestión mundial. Ya que nosotros ya trabajamos el concepto de la clase anterior sobre la migración, y, pero estábamos hablando solo de la migración que existía en Chile, por eso vimos la historia de un oso, ¿cierto? Y ahora vamos a hablar sobre más la globalidad del mundo, que la migración es un problema que nos afecta a nivel global. También aclaramos que existían distintos tipos de migración, porque por ejemplo tenemos una migración donde el hombre desde el comienzo de la historia comienza la migración en la búsqueda de nuevas oportunidades, una búsqueda de nuevas oportunidades, pero también tenemos esta migración que es obligatoria, ya que es una migración más bien política, y en eso es donde nos dimos vuelta a la clase anterior. El objetivo de esta clase es leer comprensivamente una novela gráfica con el tema de la migración. Para comenzar, vamos a ver qué aprendimos en la clase anterior. Entonces, para englosar va a ser la definición de migración de nuevo, pues que es un movimiento de población que consiste en dejar el lugar de residencia para establecerse en otro país o región, generalmente por causas económicas o sociales. ¿Ya? Eso sería lo que vimos en la clase anterior. Comenzamos con vamos a hacer un recuerdo sobre el lenguaje visual y comunicación. Como vamos a leer, entre comillas, una lectura de una novela gráfica, que son solamente imágenes, la idea es que ustedes aprendan a leer estas imágenes, el lenguaje visual y su comunicación. Por eso vamos a recordar los elementos que intervienen en la comunicación, y ustedes ya lo manejan, ¿cierto? Que está el emisor quien transmite la información, el receptor quien recibe esta información, el código que es un conjunto de sistemas de signos que el emisor utiliza para codificar, el canal donde se envía este mensaje, ¿cierto? El mensaje mismo es qué es lo que vamos a hablar, ¿cierto? Y el contexto de las circunstancias temporales y espaciales y socioculturales que rodean el acto comunicativo. Ahora, en función de eso, nosotros, el código que vamos a utilizar en esta clase es el visual, ¿ya? Donde es específico de la comunicación visual. Ya, para esto, este proceso de comunicación visual, existe dos cosas que influyen, que es la realidad y la imagen, ¿ya? La realidad es todo aquello que es y que existe verdaderamente, ¿ya? Y la imagen es una apariencia realizada mediante el lenguaje visual. Y ambos, esta sumatoria, nos entrega qué es el significado que es la comunicación visual. Entonces, la realidad, decimos que es sirve para comunicar el emisor. Entonces, el emisor, para comunicarse, crea una imagen que sustituye la realidad, transformándola con el fin de darle un significado concreto, ¿ya? Entonces, en este proceso, yo entrego esta imagen, porque tenemos que darnos cuenta que estas imágenes siempre están transformadas. Si yo le entrego una imagen aquí por ejemplo, en mi cabeza tengo este significado de una ampolleta, por ejemplo, ya que esta es la que se está moviendo. Pero para ustedes, esa es una ampolleta. O para mí el concepto abstracto es una idea. Y yo le estoy entregando, pero esto influye en su imaginación, ¿cierto? Cómo asocian ustedes esta imagen que está recibiendo y la realidad. Entonces, por eso tenemos esta sumatoria, que está la realidad, ¿ya? De lo que es real o no, y esta imagen, que esta asociación que nosotros tenemos de esta realidad. Por eso decimos, ¿cuáles son los elementos que influyen en esta comunicación visual? Y aquí tenemos el código, el contexto, la función sociocultural y la percepción visual. Para eso, por ejemplo, el código y contexto son conocimientos comunes que establece la comunidad. Por ejemplo, acá tenemos el rojo, ya para la comunidad visual, para todo a lo largo del mundo, ¿cierto? Nosotros tenemos que el rojo, para todas las señales del tránsito, significa alerta, ¿cierto?
estoy alerta, ustedes tienen que estar precavidos y significa que no tienen que hacerlo. Por ejemplo, ahí tenemos que no pare, no se pueden ingresar motos, no abuses, etcétera. Por eso el rojo llama la atención. Ahora, en el tanto de la publicidad, el rojo sirve es llamativo para que ustedes se den cuenta cuando hay rebajas, cuando hay ofertas, siempre están con este ticket rojo. También influye también su función sociocultural, ya que la imagen transmite también expresan normas sociales, políticas, culturales, etc. Acá tenemos una imagen del romanticismo, donde representa, ¿cierto?, la libertad. Por eso dice que es una función sociocultural. Ustedes también tienen otra percepción de esta imagen a lo mejor, pero para la época, cuando fue pintada, y para el país, que es Francia, significa libertad. Y ahora tenemos otro elemento que influye, que es la percepción visual, que esto sería, porque el organismo aparecen imágenes que parecen, disculpen, ya. El aparato visual organiza formas que aparecen en la imagen en el cerebro. Por ejemplo, esa imagen, como no tiene un punto fijo de mirada, nosotros creemos que tiene movimientos ondulantes, ¿ya? Solo porque no podemos mirar un punto focal. Por eso siempre hay varias imágenes que nosotros pensamos, entre comillas, que se están moviendo. Y lo único que influye es que el ojo, el cerebro, no puede completar ese punto focal y por eso pareciera que se están moviendo. Entonces, la lectura de imágenes, leer una imagen en la sociedad actual, nosotros consumimos muchas imágenes, ¿cierto? Estamos todo el día rodeados de imágenes, en la publicidad, en la televisión, en juegos, en YouTube, lleno de imágenes. Por eso es tan importante que ustedes aprendan a ver las características básicas de la misma y comprender el mensaje de la imagen, ¿ya? La importancia de que ustedes se den cuenta que el creador, quien está enviando este mensaje, y ustedes cómo interpretan esta imagen. Por ejemplo, lo mismo que nosotros dimos el ejemplo anterior, de que el rojo, por ejemplo, por convención social significa que está prohibido en cuanto a las leyes del tránsito, pero en la publicidad siempre significa que llama la atención. O por ejemplo, el rojo en otros países significa que es comunismo. ¿Ya? El rojo tiene distintas simbologías, o en otros puede significar sangre también, ¿cierto? Entonces tenemos distintos símbolos de un solo color, de una sola imagen. Por eso es tan importante que ustedes aprendan a leerla. Y también las imágenes representativas son aquellas que producen la realidad mediante formas reconocibles. Por ejemplo, tenemos que una paloma a nivel mundial significa la libertad, ¿cierto? Una paloma blanca. Por eso entonces tenemos imágenes que son representativas. Aspectos denotativos y connotativos de la imagen. Nosotros antes de que pasara todo esto, ya ustedes también le había definido qué era lo denotativo y lo connotativo, ¿ya? En cuanto a eso, a ver, espérame un poquito. En cuanto a la denotativo, decimos que es el lenguaje donde uno siempre nos estamos acorde a lo que es la realidad, ¿cierto? Sería que cuando yo les dije que lo denotativo siempre era el significado del diccionario, lo que es real, ¿ya? Y teníamos que el lenguaje connotativo es el que se emplea de forma simbólica o figurada, y no solo comunica información, sino sensaciones y sentimientos. Ahí era cuando yo les decía el ejemplo de las perlas de tu boca, ¿ya? Que si nosotros fuéramos al diccionario con la definición denotativa, las perlas no significan, ¿cierto? Significa que es la baba de una almeja, ¿cierto? Que sale de la concha, que es una joya, ¿ya? Entonces ese sería el significado denotativo. No obstante,
En la definición del lenguaje connotativo, nosotros entendemos que en las perlas de tu boca nosotros estamos enfocándonos al diente, pero a los dientes de una manera simbólica, ¿cierto? Estamos utilizando el lenguaje figurado. Ahora, si observamos la siguiente imagen, ya nosotros nos podemos dar cuenta, si vamos solamente a la definición del lenguaje denotativo de lo que estamos viendo, de la realidad, nosotros solo estamos viendo que aquí hay ¿cierto? Que hay 3 personas, ¿cierto? Una mujer, un hombre y un niño, y eso es lo que se ve a simple vista. Ahora, si nosotros vamos al lenguaje connotativo, a decodificar la imagen, a ver qué es lo que quiere decir, nosotros podemos ver que aquí hay una familia, ¿cierto? Porque los 3 comparten rasgos, ¿cierto? Tenemos que están en un retrato que está en blanco y negro. Tenemos que hay un hijo, un niño, que está en color rojo, que se ve, ¿cierto? Que es lo más importante, lo que más destaca la imagen es el color rojo del niño. Y también podemos ver que ellos pertenecen a la cultura oriental. Entonces, si nosotros vamos a eso y sabemos que el autor de esta pintura es chino, nosotros vemos que el color rojo puede simbolizar el comunismo de China. Y que pues, en realidad el mensaje que está dándonos este pintor es si China seguirá siendo comunista. Entonces esa es la idea, que ustedes cuando lean la novela gráfica que yo ya les subí al chat, ustedes den cuenta de eso, de que no solamente ver la simple imagen, sino que leer lo que está detrás de ella, lo que quiere transmitir. Ya, por eso la actividad central trata, ya, ustedes van a leer la novela sobre la migración, ya, esta es larga, pero solo vienen imágenes, solo tienen que ir viendo las imágenes, y responder las siguientes preguntas que tienen que ver solamente con la lectura de imagen. Cómo se va construyendo el título de la obra, cuáles son los sentidos de las imágenes, qué elementos visuales se representan en ella, cuál es el rol de los seres fantásticos que aparecen en la imagen, cuáles son los recursos que utiliza para representar el encuentro y la pérdida, por qué utiliza el color sepia en la imagen, y tienen que elegir una imagen que sintetice toda la novela, que ustedes con eso puedan hacer me digan esta imagen qué significa lo que es la migración, ¿ya? Y en cuanto a la comprensión de la lectura, ustedes me tienen que decir qué sentimientos provoca, qué provoca la migración y cómo se representa en la novela, cómo es abordado el tema de la solidaridad, cuáles son las dificultades que tiene un inmigrante, ¿ya? Etcétera. ¿Ya? Y para finalizar, ustedes tienen que relacionar la obra de Chao Tan, que es el autor, con el cortometraje La historia de un oso, el que habíamos visto en la clase anterior. Y me tienen que contar, visibilizar la forma en que se representan ambas producciones en cuanto a la ausencia de la identidad. Porque les recuerdo que en la clase anterior también vimos el tema sobre la identidad y la migración. Y esta unidad trata de esa temática, la ausencia de la identidad. ¿Ya? Y les recuerdo que tienen que enviarme estas tareas, la pendiente de la clase anterior a mi correo, y esta también, que sería la actividad inicial, la central y la del cierre. ¿Ya? Eso, chiquillos, con la clase. Ya, Pato.